Yo me inicié haciendo periodismo judicial hace como 15 años. Luego pasé a hacer periodismo policial, luego a hacer periodismo político, y de alguna forma todo me fue llevando a recorrer muchas secciones del diario y a especializarme en lo que, por lo menos en Sudamérica, son temas un poco más duros de criminalidad organizada, narcotráfico que afecta al país directamente, corrupción política, que también es un flagelo acá del país. Y acabé desembocando en la Unidad de Investigación del Comercio, en donde no hay límite para la investigación, tú puedes investigar lo que sea, digamos que sea de interés público, ¿no? Entonces mi especialidad se basó básicamente en este tipo de temas, ¿no? ¿Trabajás de forma colaborativa con otros periodistas de otros medios o dentro de tu medio? Actualmente sí, tratamos de generar esta idea de reemplazar algunos patrones de conducta que teníamos anteriormente, que generalmente no éramos muy opuestos a colaborar con otros colegas, incluso dentro del mismo medio. Ahora vemos las ventajas de poder hacer investigaciones de forma conjunta, ¿no? Pero siempre tratando de seleccionar un partner adecuado, ¿no? Nosotros creemos que por lo menos en Perú hay periodistas muy buenos, periodistas muy malos, periodistas que a veces son inflados por otros colegas, simplemente no son tan buenos como se dice ser. Y hay otro tipo de periodistas que son los más de perfil bajo, que tienen mucho acceso a información, pero que no necesariamente tienen una exposición mediática o no son muy conocidos en sus medios, ¿no? Entonces la idea de uno de trabajar con un partner adecuado en otro país, lo primero que tienes que hacer es conocer el mercado del otro país periodístico, saber quién es quién. Generalmente, porque venimos de prensa, buscamos gente también de medios impresos o medios digitales, ¿no? Dado que en la radio y en la televisión, por lo menos en Sudamérica, el tema investigativo es bastante, son reductos muy pequeños. Entonces, si buscas hacer una cosa de impacto transnacional, tienes que buscar al socio adecuado en otro país, ¿no? Lo cual te lleva, no sé, a hacer un trabajo casi de gabinete durante un poco tiempo para pulgar, ¿no? Y ver, oye, este tipo es el que me interesa, ¿no? Que no lo conoce nadie, que no tiene tantos seguidores en Twitter, que no es un opinólogo, simplemente que publica de repente en el área de policiales o en un área de judiciales de un medio, pero que tiene acceso a fuentes que no tienen sus otros colegas, y que por su misma formación de alguna forma se ha mimetizado con la fuente que cubre al ser un poco más reservado, ¿no? A ese tipo de personas es la que nosotros apuntamos antes de trabajar, ¿no? Voy a usar una palabra que puede sonar fea, pero es casi reclutar a un socio, ¿no? Y luego generar una sinergia que nos pueda llevar a establecer una historia que sea impactante en el Perú, por poner un ejemplo, y en Colombia o Bolivia, ¿no? No queremos publicar una historia que de repente en Bolivia sea leída y digan, bueno, pero eso ya se sabe acá, ¿no? Solo que para los peruanos es nuevo. Que causen un impacto en el mismo país. Hicimos reportajes a nivel de Brasil, de Colombia, de Ecuador y de Bolivia. Pues tratamos de encontrar, quizás no necesariamente del mundo del periodismo, del mundo académico o quizá o del mundo ONG o simplemente todos los tres, para encontrar un socio adecuado, ¿no? Y creemos que el éxito de nosotros fue saber exactamente que el impacto no venía del Perú, porque digamos nuestras facultades nos garantizaban tener una buena historia acá, ¿no? Conocíamos el mercado, lo podemos hacer. El reto era sacar una buena historia en el país donde íbamos, ¿no? Y encontrar un vaso comunicante entre ambas historias. En Bolivia sacamos un reportaje y tuvo un impacto muy fuerte, y en Bolivia mismo. La persona con la que trabajamos allá era un tipo que conocía el tema al revés del derecho, era del medio tradicional, pero también una persona de perfil muy bajo, que generalmente no se dedicaba a la investigación, sino que hacía de todo, ¿no? Se había formado en policiales, pero estaba en todos lados y de alguna forma nunca había perdido esa clásica tradición de periodista con la fuente, y eso nos ayudó muchísimo a llegar a... Entonces pudimos, gracias a esta persona y a que es clave para esto, es elegir al socio, ¿no? Y tú puedes, si no sabes con quién estás trabajando,
te puedes enterar cuando publiques de que esa noticia simplemente ya se sabía, sino que tú no lo sabías porque no estás en el medio. Que no dejarse engañar por el párrafo tampoco, ¿no? O sea, hay que aplicarle las técnicas que nosotros aplicamos a las personas que vamos a denunciar, pero aplicárselas también a los colegas con los que vamos a trabajar. Investigarlos, o sea, saber cómo están, qué tan bien considerados son. Conocer el tema logístico es muy importante. Digamos, para hablar del tema transnacional, de hacer una historia de investigación recorriendo el otro país, ¿no? También podemos hablar del tema del gabinete, simplemente de hacer trabajo de periodismo de datos, como hace Alicia Yei, reportando un montón de partners por todo el mundo y estableciendo un nivel colaborativo, usando herramientas bastante seguras, encriptadas para comunicarse, ¿no? Creo que ambas formas de hacer periodismo transfronterizo me parecen adecuadas y todas tienen el mismo patrón, conocer al otro. ¿Te parece que es importante acordar una metodología o los pasos a seguir entre los colegas desde el principio o es obsoleto porque el periodismo es dinámico y es muy... Mira, el periodismo es dinámico porque quizá no hemos tenido tiempo de sistematizar y conceptualizar todo lo que sabemos. Sabemos muchas cosas, pero no nos podemos sentar y a escribir todo lo que sabemos. Entonces tenemos una deficiencia de origen casi, ¿no? En algún momento de nuestra vida quizá debemos sentarnos y hacer el trabajo académico mínimo de recopilar lo que hemos trabajado, cómo hemos hecho los casos, ¿no? A veces uno en el bar se cuenta con su colega cómo hizo esto y tú de repente si eres ajeno, escuchas y te quedas impresionado, ¿no? Pero eso queda en una anécdota, no hay forma de... Entonces yo creo que el trabajo académico sobre el periodista de investigación mismo es muy, pero muy valioso porque pasamos por tantas cosas que no hay se da el tiempo de sistematizar todo eso, ¿no? Si bien hay un componente dinámico del periodista clásico que reportea y que él no tiene una necesidad sino seguía solo por el instinto, lo cual da mucho éxito también, creo que para llegar a tener un perfil más íntegro, más integral y más que potencie más tu trabajo, tienes que unir las dos cosas, o sea, guiarte por el olfato mucho, pero también sistematizar las conductas, ¿no? Porque cuando vayas a trabajar a otro lado, obviamente tú no le vas a decir, mira, periodista boliviano, vamos a hacer el punto 1, 2, 3, no, tú le vas a decir, mira, tenemos que hacer esto en un lenguaje sencillo, dictarle los patrones de trabajo que vas a tener, pero para eso tú tienes que tenerlos ya acá en la cabeza, ¿no? Hacerlos tan de rutina que simplemente no es un decálogo el periodista de investigación transfronteriza, sino que lo puedes decir muy rápidamente, muy coloquialmente, de la forma que el otro colega que no necesariamente está sumergido en esa materia te entienda. ¿Por qué te parece que hay algunos periodistas que tienen que ya decir, bueno, sistematizar o de una metodología como que los asusta o genera un rechazo? Porque generalmente nosotros desde la investigación, como durante mucho tiempo hemos estado en grandes altares, nuestro ego se ha enriquecido durante mucho tiempo, hemos dictado lo que queríamos a la audiencia, nosotros le hemos dicho durante mucho tiempo qué cosa es importante para ello. Con el tema de internet la cosa se ha democratizado y ha cambiado mucho el patrón de conducta, pero muchos periodistas no necesariamente han dejado de creer que sí en ese momento en el que ellos son como gurús, ¿no? Yo creo que ya no es tanto así, ¿no? No podemos despreciar el tema de analizar data porque finalmente, o de conceptualizar porque hay patrones de conducta actualmente sobre el crimen organizado o de la corrupción corporativa que te plantean desafíos que requieren esas cualidades, ¿no? Entonces, si tú no accedes a eso, simplemente vas a estar pescando, no sé, pescados en un cardumen mucho más grande, no te vas a dar cuenta exactamente cuál es, si esta persona robó tanto, y no vas a ver que la otra persona robó más. Entonces hay una necesidad de ser ordenado, es la palabra, creo, ordenar sus ideas. Quizás forma parte también de la personalidad del periodista, no todos los periodistas son ordenados, ¿no? Disciplinados con su trabajo. Influyen varias cosas, ¿no? La personalidad, la fuente donde viene ese periodista, el medio donde trabaja. En experiencias de colaboración, ¿qué lecciones aprendiste positivas y negativas, ¿no?
positivas. Desde el momento que colaboras, entiendes que hay mucha entrega de parte del periodista, ¿no? Del partner que tú tienes, cuando lo has elegido bien, ¿no? Hay una satisfacción muy grande porque, como decía, el periodista de investigación generalmente trabaja entre cuatro paredes, es muy reservado. Hacemos un estudio, muchos de ellos son muy paranoicos. Bueno, lo digo porque yo también lo he sido, ¿no? Entonces, el mismo hecho de colaborar para ellos es como perjurio, ¿no? Es algo así como que una mala palabra. Poco a poco se va abriendo el campo cuando tienes una historia muy grande que involucra a dos países y te permite llamar y colaborar. El mismo hecho de la colaboración me parece fantástico, una experiencia de vida casi para el periodista, ¿no? ¿Qué cosa puede ser lo malo? Si no eliges bien a tu partner, muchas cosas pueden pasar a nivel del trabajo de campo mismo cuando tú vayas a una zona que no conoces, porque te recomendaron mal la logística, porque te recomendaron mal al chofer, y si es un trabajo de gabinete, porque la persona no era reservada con el trabajo que tú le habías dicho que debía ser reservado, ¿no? Generalmente ese trabajo también es tan sensible que tienes que tener una confianza. Al elegir a una persona, además de su pericia como periodista, tiene que ser una persona de total confianza. Entonces, si tú le cuentas algo y esa persona lo difunde en lugares equivocados, pueden pasar dos cosas. O alguien lo publica antes que tú, o simplemente la información le llega a la persona que no debería llegarle, que quizás sea objeto de investigación y te puede meter un problema. Me parece que es importante que se difunda ese tipo de cosas, o sea, de analizar nuestro comportamiento, sobre todo en tiempos en los que el flagelo que afronta un país es muy parecido al de sus países fronterizos, ¿no? Entonces, te das cuenta que al final tu mirada investigativa local no sirve tanto, sino que tenga una mirada investigativa regional, ¿no? Y aprender a jugar el mismo partido que uno juega localmente con el resto de colegas a nivel, digamos, sudamericano.